Hola a todos, nuevamente en un nuevo video. En esta oportunidad estaré abordando o explicando otro de los límites del ius puniendi o límites del poder penal. En un anterior video ya he explicado uno de los principios, es decir, el principio de legalidad con sus correspondientes garantías y con su correspondiente ejemplo. Hoy lo que voy a abordar y voy a explicar es el principio de la prohibición de la irretroactividad de la ley penal, que lo vamos a encontrar dentro del tema que se abordará más adelante con más detalle en otro video, es decir, dentro de la aplicación temporal de la ley penal. Debería de abordar en este video la parte procesal, pero solo me voy a detener en la parte sustancial del derecho penal. No voy a entrar a la parte procesal que también lo regula en cuanto a la retroactividad en el artículo 7 del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal. Eso ya lo explicaré en otro video. Y también, para los que no me conocen, soy primeramente de explicar la teoría, luego el ejemplo y al final la conclusión. Y sin decir nada más, comenzamos con este video. Primeramente quiero comenzar dando a conocer su origen de este principio de manera concreta, de manera breve. Este principio de la irretroactividad de la ley penal tuvo una connotación política. Fue dictado por primera vez en la Constitución de Maryland de 1776, artículo 14 y 15 de los Estados norteamericanos, y luego proclamado en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1791, artículo 8, y la Constitución de 1793, artículo 14, en Francia. Pero para el derecho penal se considera que fue, disculpen si pronuncio mal el nombre, fue von Feuerbach el primero en proponer este principio. Y por lo tanto, el principio de la irretroactividad de la ley penal en el Perú aparece consignado constitucionalmente en el artículo 103 y legislativamente en el artículo 6 de nuestro Código Penal. Primeramente nos vamos a ubicar en la Constitución. Este principio de la irretroactividad de la ley penal tiene carácter constitucional. ¿Y por qué digo que tiene carácter constitucional? Porque está regulado en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, como primer punto, pero también está regulado de manera similar en el Código Civil, artículo 3 del título preliminar, que lo pondré en la pantalla para que se den cuenta y me entiendan lo que trato de explicar. Pero es la Constitución, nuestra ley fundamental o nuestra Carta Magna, la que señala literalmente, es ella la que señala, ¿no? Y dice, la ley desde su entrada en vigencia se aplican las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerzas ni efectos retroactivos. Es decir, si yo cometo un acto ilícito cuando está vigente esa ley, por ejemplo, el artículo 106 de nuestro Código Penal que sanciona el homicidio simple con una pena no menor de 6 ni mayor de 20 años. Me va a castigar con esa pena. No tiene efectos retroactivos. Eso es lo que dice la Constitución. Pero también señala que hay excepciones y dice salvo en ambos supuestos. Y lo que nos importa es en materia penal y dice cuando favorece al reo. Es decir, si favorece al reo va a retroceder en el tiempo. Esa es una excepción a la regla general. En cambio, el Código Civil cambia las palabritas y dice salvo las excepciones previstas en la Constitución. O sea, este principio no se deduce de la ley civil, como lo he escuchado decir algunos, sino del precepto constitucional que proscribe las leyes penales, ¿no? Como en el aforismo ex post facto, es decir, ley posterior al hecho. Es una ley que cambia retroactivamente las consecuencias legales de las acciones que se cometieron o las relaciones que existían antes de la promulgación de la ley. Este principio de la irretroactividad va de conformidad con el principio de legalidad en materia penal, es decir, rige el principio de reserva, que importa que la descripción típica de la conducta prohibida haya estado expresamente contenida en una ley penal antes de la comisión del hecho punible. De modo que el principio general es que todo delito debe juzgarse con la ley que estaba vigente al tiempo de su ejecución,
pero hay una excepción en materia penal, cuando favorece al reo. Eso es lo que dice nuestra Constitución política. Ahora, si nos ubicamos en el Código Penal, artículo 6, principio de la combinación y retroactividad benigna, señala en el ordenamiento jurídico nacional la ley y señala y dice la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible, como ya lo he explicado hace rato. Entonces, ese concepto corresponde al tempus regit actum, es decir, el tiempo rige el acto, donde se debe aplicar una ley a un hecho que ella considere ilícito desde el momento de su vigencia. Esta expresión en el derecho penal indica que el enjuiciado por un delito debe serlo según la norma vigente al momento de la comisión del delito que se le acusa, pero el Código Penal también señala en su párrafo, en ese mismo párrafo, dice: no obstante, se aplicará la más favorable al reo en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. No lo extrae lo que dice la Constitución política. Entonces, el principio de la irretroactividad establece que no se aplica la ley anterior ni la posterior, sino la concomitante, la que está vigente con la ejecución del hecho punible. La ley penal tiene que estar vigente en el momento de la comisión. Esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal. Por ello, la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor. Eso es la regla general. Ahora, el principio de la irretroactividad de la ley penal tiene un doble fundamento. ¿Cuál es? El penal y el constitucional. En el fundamento penal consiste en que la ley penal quiera prevenir la comisión de hechos punibles, imponiendo deberes y amenazando su incumplimiento con la aplicación de una pena. Esto es, quiere motivar al autor, y esto solo se consigue con una ley preexistente a la decisión del autor. Esta función de prevención general del derecho penal está recogida en el artículo 1 del título preliminar de nuestro Código Penal, por lo que no se podrá atribuir a una persona responsabilidad penal si cuando realizó su conducta la ley no lo definía como delito. O sea, por ejemplo, vamos a imaginar que el delito de robo no esté tipificado, o por ejemplo el delito de hurto o sicariato no estén tipificados todavía en nuestro Código Penal. Y yo un día antes de su vigencia cometió el delito. Por lo tanto, ese entró en vigencia y yo cometí el delito, no me vas a aplicar esa ley. No hay retroactividad, no retrocede en el tiempo, ¿no? Entonces, el fundamento constitucional, en cambio, reside en que la seguridad jurídica, ¿ya? En la seguridad jurídica, y por lo tanto, la libertad requiere la posibilidad de conocer las acciones prohibidas y las acciones permitidas. Y esto solo es posible con respecto a las leyes vigentes en el momento de decidir la acción. Entonces, deducido de todo ello, se excluye la posibilidad de la aplicación retroactiva de la ley penal, penas, características de los tipos penales, etc., cuando son desfavorables al inculpado. Por el contrario, si son favorables, la Constitución ordena aplicarlas retroactivamente. A eso se le va a conocer con el nombre de retroactividad benigna. Entonces, el aforismo lex previa, que lo hemos puesto en el título, se expresa la prohibición de retroactividad de las leyes que castigan nuevos delitos o agravan su punición. Y esto no está prohibido, en consecuencia, retroactividad de las leyes más favorables al procesado. Lo que quiero decir es que con esta exigencia es que está prohibido la retroactividad. Las leyes en materia penal, como regla general, no retroceden en el tiempo. Por ello, el principio de la irretroactividad. Pero a esa regla general no hay que olvidarse, hay una excepción que señala la Constitución y lo está el Código Penal. Y la excepción nos dice que la ley penal sí retrocede en el tiempo en la medida en que esa ley le es favorable al procesado. Porque si la ley penal no le es favorable al procesado, la ley no retrocede en el tiempo, porque la característica esencial de la ley penal es su irretroactividad, o sea, no se retrocede en el tiempo. Veamos un ejemplo para que se entienda este principio. Si Juanito ha cometido el delito de robo, vamos a imaginar en el mes de diciembre del 2020,
Pero a la medida que ha ido pasando el tiempo, resulta que después de la realización de la comisión del delito por Juanito, se producen algunas modificaciones dentro de la ley penal del delito de robo. Y vamos a imaginar que el delito de robo, que estaba tipificado al momento de la comisión del delito con una sanción de no menor de 3 ni mayor de 8 años. Ahora, con la nueva ley que se dio en el mes de enero en el año 2021, la sanción es no menor de 7 ni mayor de 15 años. Entonces, estas modificaciones que se produce dentro de la ley penal, si el Estado, a través del Ministerio Público, de su representante, el fiscal, agarra la nueva ley que sanciona con una pena privativa de libertad no menor de 7 ni mayor de 15 años y solicita una nueva pena, vamos a imaginar que ahora solicita 15 años, ¿no? Trata de someter al autor a nuevos elementos penalizadores desfavorables a su situación jurídica. En este caso, la ley penal no retrocede, por ello el principio de la irretroactividad de la ley penal. Ahora, si le son favorables al procesado, consiguientemente, la nueva ley que no estuvo en vigencia en el momento que se ha perpetrado la comisión del delito, esta ley sí puede regular hechos anteriores. La nueva norma puede retroceder en el tiempo para regular hechos y acontecimientos anteriores a la vigencia de la nueva norma. A esto se le llama la retroactividad benigna de la ley. Entonces, la nueva ley, en consecuencia, va a retroceder en el tiempo, pero solo y únicamente en la medida en que le es favorable al procesado. Eso ya lo explicaré en otro video cuando esté explicando la aplicación temporal de la ley penal. Entonces, en conclusión, amigos, el principio de la irretroactividad en el aforismo extum de las leyes penales es un principio rector fundamental de un derecho penal democrático, que emana del principio de legalidad y que tiene por fin primordial tutelar las garantías del individuo frente a las pretensiones penales expansionistas del Estado. Surge como una necesidad de poner coto o límites a la pretensión de aplicar leyes penales más severas que se sancionan posteriormente a la comisión del hecho punible, ante propuestas criminalizadoras que en un afán exclusivamente político-criminal tratan de someter al autor a nuevos elementos penalizadores que le son desfavorables a su situación jurídica. Entonces, amigos, muchas gracias y muy amables de haberme escuchado hasta el final del video. Nos vemos en un próximo video con otro principio que limita el poder penal.